Ricardo, como para ir comenzando. Sí, cuando ustedes digan. Ya, genial. Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Jofré, soy militante del colectivo Conciencia y Acción, y hoy daremos inicio a este foro llamado Las claves para comprender la crisis económica chilena. Tenemos como invitado a Recaredo Galvez. Él trabaja en la Fundación Sol, es administrador público y licenciado en Ciencias Políticas, y fue dirigente estudiantil en la Universidad de Concepción, y va a exponer a continuación. Así que bienvenido, Recaredo, el Zoom es todo tuyo. Gracias, Daniel. Gracias también al colectivo que nos vuelve a invitar como Fundación Sola a poder compartir algunas de estas ideas que hemos venido trabajando. En cierta forma, ha sido bien interesante poder contar con su invitación a un tema tan ambicioso como el que ustedes señalan. También, como le había comentado, anteriormente, voy a necesitar compartir pantalla por si es posible que me den esas autorizaciones virtuales para aquello. Gracias. Y la idea de compartir pantalla es poder presentarles a ustedes unas láminas que espero puedan ser de utilidad en el transcurso de esta conversación, sobre todo para la parte que yo voy a exponer. Obviamente, luego de sus preguntas quizás podemos volver sobre estas imágenes, pero como les decía inicialmente, el desafío de hablar acerca de lo que se nos pedía es bastante grande, sobre todo, como ven, estamos hablando acá de claves para comprender una crisis. Entonces, en cierta forma, tratamos de considerar este planteamiento a partir de varias temáticas que estamos trabajando actualmente y a partir del enfoque eh, teórico que estamos tratando de utilizar para poder comprender este contexto de crisis, y en base a eso están los contenidos que vamos a ver. Y un punto de partida para responder este elemento, probablemente como en muchas disciplinas o en muchos momentos de nuestra vida cotidiana, la mejor manera de responder a veces es hacerse preguntas, ¿ya? Entonces, para eso, o para poder llegar a aproximarnos a una idea de crisis primero, que es lo que está en el centro de este planteamiento que hace el colectivo Conciencia y Acción, creemos que es importante pensar al menos tres cosas. Primero, qué tipo de crisis estamos hablando, ¿verdad? Eh, o qué tipo de crisis es la que queremos visualizar. En este caso se habla de una crisis económica, ¿cierto? Por otro lado, preguntarnos cuál es la unidad de análisis, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar. Otra de las preguntas que habría que hacerse, y no es una pregunta menor, puesto que en este caso lo que ha planteado el colectivo es tener en cuenta, como veíamos anteriormente en el título, ¿verdad? La idea de la crisis económica chilena, ¿cierto? Entonces, ahí podríamos inmediatamente aterrizar y pensar que la unidad de análisis sobre la cual vamos a tratar de entender el tipo de crisis que estamos experimentando va a ser la sociedad chilena o el Estado-Nación chileno, a partir de aquello. Y por otro lado, creemos que hay un elemento que es la incertidumbre generalizada que vivimos en esta actual circunstancia, que probablemente es muy... eh, es un aspecto muy nuevo que podríamos pensar si comparamos los últimos 20 o 30 años, tanto para eh, mirarlo por un lado en los sectores del capitalismo mundial, principales capitalistas, como también para la clase trabajadora en general. Estamos en un momento que pareciese no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en el corto plazo ni en el mediano plazo. O sea, no saber los próximos 5 años, 4 años, o el próximo año, o este mismo año, cuáles son los sucesos más probables, es algo que, que no podemos descuidar en el análisis. Entonces, tratando de encajar el título que se nos propone para la ponencia, nos fuimos dando cuenta que tenemos una perspectiva que probablemente puede ayudar en la discusión, y consiste en mirar
estos elementos, ¿verdad? Estas preguntas, cambiando algunos de los aspectos que les señalaba recién. Por ejemplo, primero partir de la unidad de análisis, ¿ya? ¿Verdad? Partir pensando cuál es la unidad que queremos analizar, y en este caso pensamos que al preguntarnos cuestiones de la crisis, o si partimos incluso por la idea de qué tipo de crisis, probablemente se vuelve necesario, aunque pensemos que sea una crisis económica, financiera, una crisis social, una crisis del apellido que queramos colocar, eh, se nos va necesariamente a abrir esta unidad de análisis, ¿verdad? Que inmediatamente vamos a tratar de visualizar dónde está esto, dónde está esta crisis que estamos señalando. Entonces, por eso es que creemos que la mejor forma probablemente para interpretar el momento actual es hablar de una unidad que supera al Estado-Nación y que en cierta forma viene a entenderse en una dimensión donde vamos a encontrar todas las dinámicas del capitalismo mundial, que sería en la dimensión del sistema mundo como tal, ¿ya? Como una unidad que en cierta medida nos va a permitir aterrizar en esta economía mundial que hoy día estamos apreciando, que está vinculada a través de un sistema interestatal, ya que cada Estado, Nación, Chile, etcétera, en estos momentos probablemente de forma más evidente que un año atrás o 2 años atrás, está estrictamente interrelacionado. Entonces, si pensamos primero en una crisis, que puede ser con estos apellidos que decíamos anteriormente, y pasamos a la unidad de análisis, probablemente nos quedamos con algunos peldaños que no vemos bien y podamos tener un tropiezo, porque si le ponemos solo un apellido a algo tan complejo como el sistema mundial o la economía mundial, si decimos crisis financiera, si decimos crisis social, crisis política, etc. Tenemos la alternativa o de llenar de apellidos nuestra idea, o quizás pensar en otro nivel un poco más abstracto, pero que al mismo tiempo es útil para poder entender el fenómeno, que sería el de visualizar este sistema, ¿ya? Sistema mundial, esta economía mundial, como un sistema que tiene un momento de origen, ¿verdad? Es decir, primero un sistema histórico. Entonces, como tal, como sistema histórico, tiene un momento de origen, va a tener al mismo tiempo una vida, por así llamarlo. Wallerstein, por ejemplo, uno de los autores que analiza en función de esta perspectiva del sistema mundo, plantea esta idea de un origen del sistema, una vida normal, por así llamarla, ¿verdad? O su periodo de desarrollo, y finalmente una crisis estructural o la muerte del sistema y el paso a un sistema distinto. Entonces, tratando de interpretar de esa manera este sistema mundo, este entramado complejo, podríamos pensar que si estamos durante las últimas décadas experimentando una serie de situaciones que se vinculan tanto con guerras, con tensiones comerciales, no olvidemos antes del 2019, por ahí por el 2018, ¿verdad? Que ahora parece un tiempo pretérito, había una guerra comercial declarada entre China y Estados Unidos, la cual en cierta medida era el gran titular de una serie de otros conflictos comerciales en la misma región asiática, por así decirlo, eh, que se vinculan con problemas fronterizos, que se vinculan también con el comercio internacional, y al mismo tiempo estábamos experimentando una serie de consecutivos momentos de desarrollo de enfrentamientos bélicos. El propio crecimiento del consumo de la industria armamentista fue incrementando la deuda pública en distintos países, y así vimos en el 2008, por ejemplo, como en algunos casos esto, sumado a todo lo que fue eh, el descalabro financiero, generó la conocida crisis subprime. El mismo subprime era el concepto relacionado con la compra de instrumentos financieros que en realidad eran basura y que al mismo tiempo generaron estos impactos. Y eso solo si miramos hasta el 2008, y si recordamos que en esa época, ¿verdad? Que ahora nos parece tan lejana, tuvimos a Grecia
en una situación que fue vista en todo el mundo como una gran crisis y un alto nivel de inestabilidad. Y con eso se arrastró a una serie de otros países también de la misma zona de Europa, del sur de Europa. Los niveles de desempleo que enfrentó Europa en ese momento son solo comparables con lo que se está experimentando hoy, ¿ya? A diferencia de que hoy se está experimentando en estos términos globales. Entonces, en esa perspectiva, si miramos cómo el sistema mundo y principalmente la economía mundo han ido presentando una serie de señales que vamos a mirar a continuación, probablemente al responder la pregunta de qué tipo de crisis creemos que, y con esto ya para redondear en el fondo la parte conceptual, creemos que esta es una crisis estructural, no es netamente una crisis económica, o financiera, o social o política, ¿verdad? Sino que una crisis estructural, y el que sea una crisis estructural puede significar al mismo tiempo que sea un cambio de la estructura en el marco del sistema mundo, no netamente una crisis estructural porque es mejor ese apellido que el otro, sino de que si entendemos el tiempo de desarrollo del sistema capitalista como el tiempo de desarrollo de estructuras, de reglas, de normas necesarias para que este sistema como tal viva, ¿verdad? Se desarrolle. Entonces, una crisis estructural es una crisis de este sistema como tal, de su estructura, de su fundamento, de su base, que no es otra que el acumular por acumular de manera incesante. Ya ese es el objetivo capitalista actual. No estamos hablando netamente de que esta sea una crisis o cuando se habla de crisis estructural o una crisis del capitalismo, que sea el fin de la lucha de clases, por ejemplo. O sea, ahí tenemos que tener cuidado con los conceptos, porque el capitalismo no es lo mismo que la lucha de clases, y la lucha de clases no es exclusiva del momento del sistema capitalista, ¿ya? Tampoco es el fin del patriarcado, tampoco es probablemente el fin de muchas otras cosas. Lo que tenemos que pensar cuando pensamos en la posibilidad de que estemos en una crisis estructural que implique el fin del sistema capitalista como lo conocemos hoy día, ¿ya? No su transformación a un sistema capitalista distinto, sino que el fin de esa forma como tal, y del objetivo que busca esencialmente. Y de esa forma, entonces, esa sería la respuesta a la idea de la crisis, la buscaríamos mirar desde ese enfoque y ahí situar al Estado-Nación chileno, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y luego, al mismo tiempo, pensar en la unidad, ¿verdad? Que no deja de ser este sistema mundo, esta economía mundial, y dentro de eso podemos pensar de que como sistema va a tener un eje en el cual se desarrolla el control del resto de los componentes de este sistema. Va a haber a través de esto un Estado-Nación que va a ser el articulador, que va a ser el que va a proponer estas reglas, que va a ser el que va a hegemonizar las condiciones políticas en el capitalismo, y al mismo tiempo este Estado-Nación como tal va a ser el que va a marcar el ciclo del cual estemos en cierta medida discutiendo, que actualmente es el ciclo que podríamos llamar norteamericano, de la hegemonía principalmente estadounidense, ¿verdad? Entonces, si a estas dos cosas le sumamos además la incertidumbre generalizada, realmente es bastante difícil poder tener las claves para comprender todo esto en el sentido de ver hacia dónde va, ¿ya? Pero lo que estamos tratando de aportar es una manera de interpretarlo y de entenderlo para no situarlo solo eh, en el caso de un Estado-nación en particular. Y acá ya vamos viendo un poco una bajada de los conceptos que desarrollábamos anteriormente. Y si estamos hablando de una etapa de este proceso del sistema, ¿verdad? Como decíamos, va a haber un momento de su origen o de su creación, que va a estar mediado por una serie de etapas, de momentos, ¿verdad?
Y después de eso, lo que podríamos entender como la vida normal, el proceso de desarrollo de este sistema, su crecimiento, la forma a través de la cual va logrando generar estabilidad en los sistemas interestatales y articularlos, y permite la hegemonía de un Estado-nación dentro de ese sistema interestatal. Pero en este momento estamos, desde la perspectiva de que estamos en un proceso de crisis estructural, que dicho sea de paso, no estamos hablando de una crisis de un mes, de un año, probablemente esto sea 1 o 2 décadas a lo más, o incluso pensando en otros periodos, en otras formas de analizar, pues, por ejemplo, como los ciclos Kondratiev, que generalmente van mirando intervalos de alrededor de 60 años, ¿verdad? Entonces puede que esta crisis se desarrolle en un periodo menor en términos de lo que significaría poder diferenciar un antes y un después, ¿ya? O incluso constatar si es que es estructural en los términos que les estoy planteando o no. Pero dicho eso, en este momento de crisis, probablemente la teoría marxista ahí permite poder recurrir a algunos elementos que conceptualmente ayudan, al igual que otras nociones teóricas también lo hacen, pero en este caso el concepto de financiarización como un concepto en el cual se puede entender al capitalismo financiarizado como una etapa de degradación de la acumulación como tal del capital. Porque en este proceso de financiarización se puede comprender de que se está explotando al máximo la unidad del hogar de los trabajadores y distintos aspectos que están vinculados con los propios elementos necesarios para que el capitalismo como tal se siga sosteniendo en base a las reglas que necesariamente debe imponer. Es decir, es un proceso que coloca en riesgo el propio sistema capitalista, dado lo profundo y depredador que es esta financiarización. Por eso es que para algunos es un proceso que da cuenta del carácter terminal de esta crisis. ¿Ya? El hecho de qué es esta financiarización, en el fondo, cómo la podemos entender concretamente. Primero, con un aparejamiento de dos fuerzas o dos tendencias que se van incrementando exponencialmente. Por un lado, una va generando un incremento de la otra, como es la desposesión, que va a generar un nivel de endeudamiento. Y acá la desposesión va a ser a distintos niveles y algunos de ellos son los que hemos representado acá, en términos, por ejemplo, de comprender que el Estado cumple un rol subsidiador del capital, ¿ya? Y que esto significa, como concepto de desposesión y Estado subsidiador, una liberación de activos rentables, pero a un muy bajo costo. Esto es todo lo que hemos entendido con esta idea de Estado subsidiador, ¿verdad? Que al mismo tiempo implica una mercantilización de los derechos sociales, que es lo que hemos observado con las pensiones, que son administradas por empresas privadas, pero no basta con quedarse hasta ahí, con pensar en cuál es la administración, sino de que la mercantilización acá lo que apunta es que para obtener un derecho social que fue, y ahí por eso es importante esta idea del sistema mundo, porque también nos permite entender que hay distintas formas de observar el análisis y que los elementos centrales para poder analizar son espacio y tiempo, ¿ya? O el tiempo-espacio. Entonces, si estamos pensando en la mercantilización de los derechos, en realidad también tenemos que pensar de dónde salieron estos derechos, y eso me lleva a pensar en términos de los propios procesos revolucionarios que encabezó la clase trabajadora, sectores movilizados de mujeres, los sectores populares, que fueron procesos que empujaron al gran capital para poder generar mecanismos políticos, respuestas, reglas dentro del proceso del capitalismo para que esos procesos revolucionarios no superaran, ¿verdad?, esa organización social o no generaran un desequilibrio dentro del sistema interestatal en alguno de sus estados-nación. Es por eso que generalmente
la historia que se nos relata o cuando se nos cuentan las cosas, muy poco se habla de sus orígenes más históricos, de esta relación tiempo-espacio, es decir, en qué momento y en qué lugar geográfico, de qué forma el contexto se desarrollaba en esa instancia. Un ejemplo quizás bien interesante es el que tiene que ver con el financiamiento educacional, ahora que ustedes son estudiantes, ¿verdad? Que hoy día existen estudiantes que pueden financiar desde su matrícula hasta sus aranceles con gratuidad, que desde mi punto de vista es una idea malentendida de la gratuidad, es como una beca gratuidad o algo así, pero en realidad la gratuidad era de mercantilización, es decir, que no hubiese precio por acceder a una carrera, no que quien pague pueda pagar, no, porque en el fondo nadie tendría que pagar, porque es educación, ¿verdad? Entonces, tiene que estar garantizado para quienes quieran acceder, y si hay un negocio privado al respecto y socialmente no se decide negarlo, por lo menos que no se financie públicamente. Pero eso no es lo que hay hoy. Hoy probablemente lo que hay es una serie de transferencias que están condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos, y su mantención de estas transferencias que hace el Estado a ciertos estudiantes también está condicionada a mantener los requisitos, es decir, un test de medio. Entonces, en ese sentido, realmente uno podría vincular la lucha que históricamente ha dado el movimiento estudiantil, principalmente uno de los años donde la consigna de educación gratuita fue potente, en el año 2011, ¿verdad? Fue un año donde se llevaron a cabo movilizaciones bastante continuas y durante varios meses en las universidades del país, en marchas, hubo un nivel de visibilización a nivel internacional también, y eso permitió que se generara un cambio en términos de incluso el propio Congreso. Ingresaron algunos de los principales voceros de ese movimiento, porque esas eran sus aspiraciones, ingresaron al Congreso y todavía son congresistas. Entonces, esos cambios para la élite, para el capital, no son neutrales, no es como, aquí no está pasando nada, ¿ya? La élite chilena es una élite en exceso conservadora, entonces obviamente que todo eso le remeció, y hoy día la historia se cuenta esencialmente como de una manera apolítica, ahistórica incluso, y las personas que reciben los distintos financiamientos, si vamos por ejemplo al mismo ejemplo del pase escolar, la importancia de las movilizaciones secundarias, o la importancia para que la PSU no se tenga que pagar en términos de la movilización secundaria, y así uno podría pensar que incluso todo lo que tiene que ver con derechos de educación o con algunas transferencias al Estado hoy día no ha sido sino gracias a movilizaciones, o por lo menos en las cuestiones que llegan a las mayorías empobrecidas de la clase trabajadora hasta el día de hoy en nuestro país. Entonces, esa mercantilización de los derechos sociales no es solo el despojo inicial, que les comentaba, es decir, que ya no sea eh, una comprensión como derecho, sino de que ahora además se le coloca precio, se, se vincula con esos otros elementos. La estructura tributaria que es pro rico, semi-integrada, que permite, ¿verdad?, de que los dueños de grandes riquezas puedan hacer declaraciones de impuestos que al mismo tiempo permiten generar deducciones a partir de los resultados que tengan en empresas donde participan o ejercen control. Entonces, en cierta medida eso genera beneficios que en el discurso oficial, en el mito organizativo, que es otro concepto interesante para ir conociendo, permite esto de tener una estructura tributaria de esta forma, de tener los derechos mercantilizados, permite inversión, permite crecimiento, permite este bienestar económico del que nos han hablado durante décadas. Además, la mercantilización de los bienes comunes naturales, ¿verdad? Que parece la única fórmula que tiene Chile. Cuando ustedes escuchan a políticos de distintos signos hablar, es muy difícil que salgan de dos extremos, probablemente. Uno es el extremo de Chile lo que hace bien ahora y lo que hace en esta economía mundial es exportar materias primas, en este caso principalmente cobre y otros minerales, y eso es lo que hay que seguir haciendo.
¿ya? Y hay que traer inversión extranjera, entendida como infraestructura, como eh, incluso ejecutivos, mano de obra, etcétera, que en cierta medida vengan a poder interesarse en esta ventaja que tiene Chile por un extremo, para algunos, y por otro extremo hay quienes dicen que tenemos que dejar por completo, ¿verdad?, aquello y pasar a un ritmo de innovación, de, de mayor desarrollo de tecnologías a nivel local, de mayor procesamiento incluso de esas mismas materias primas, pero no criticando la extracción misma o el extractivismo como tal, sino de que como, bueno, sigamos extrayendo el cobre, pero ahora démosle un poco de valor agregado, o sigamos sacando la celulosa y démosle valor agregado, quizás los salmones, etcétera. Entonces, ahí a veces se dan esos dos extremos que es interesante de ver, porque incluso para sectores progresistas, la solución al extractivismo es más extractivismo, pero con rostro humano, ¿ya? Entonces, ahí también hay que entender que la mercantilización en cierta forma indica que ese extractivismo tiene un precio, tiene un costo y hay un mercado de agentes dispuestos a pagar por eso y a invertir en eso. Pero ¿cómo lo sacamos del mercado? ¿Cómo hacemos que todo esto en cierta medida sea algo público y controlado principalmente por las comunidades en primera instancia que sufren los efectos materiales concretos e inmediatos con estas actividades extractivistas, ya sea a través del empleo, el medio ambiente, la naturaleza, etcétera, que afecta su vida como tal? Y por otro lado también en términos de la situación del sistema interestatal, o sea, si decimos, bueno, dejamos las actividades extractivistas de lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y cómo entendemos entonces desde ahora nuestra relación con el sistema interestatal. Entonces tampoco acá estamos hablando de cuestiones sencillas. Por otro lado, la política de contención salarial, que si bien la podemos entender con que han crecido los salarios en las últimas décadas, eso se puede observar al mirar las cifras, los crecimientos son bastante escuetos y no al mismo ritmo que crece la ganancia o la fortuna de, sobre todo, los grandes grupos económicos. Incluso veíamos hace poco que en 2020 el grupo Luxic, a través de su matriz Quinienco, logró incrementar su nivel de utilidad en un margen de un 17,5%, lo que no es poco. Imagínense, la economía chilena cayó un 5,8%, pero Luxic creció 17,5%. Angelini también logró crecimientos para su grupo a través de su matriz, pero un poco más humilde, de un 2,4 solamente. Pero obviamente estamos hablando de grandes magnitudes y utilidades que se cuentan en millones de dólares. Y me queda la cuestión no menos importante, que quizás es también transversal, que es la contención de la organización del trabajo, ¿ya? Que en gran medida tiene que ver con la situación que conocemos hoy de la organización sindical y de trabajadores en Chile, donde hay un esquema hiperreglado por una parte y hay una consagración del modelo dictatorial impuesto con el plan laboral de José Piñera, el cual todavía está del todo vigente. Sepan ustedes que la huelga en Chile está solo regulada para el caso de una negociación colectiva en periodos y tiempos que son totalmente predecibles para el empleador y la empleadora, y además permite incluso que exista un descuelgue, es decir, que trabajadores dejen de estar en huelga y quieran volver a trabajar. Eso es inédito en muchos países del mundo. Y en otros países incluso es un derecho poder irse a huelga en distintos eventos, no solo en la negociación colectiva. Por otro lado, en Chile hay una pulverización de los sindicatos, hay más de 12.000 sindicatos en Chile, y alrededor de la mitad de ellos tiene menos de 40 socios, es decir, son sindicatos muy pequeños y muchas veces hay más de uno en una empresa, entonces la acción colectiva ahí queda bastante limitada y hace de que a través de la imposición de las normas y las leyes, ¿verdad? El efecto que puedan tener las negociaciones sea bastante acotado, ¿ya? Si comparamos, por ejemplo, la cobertura de negociación colectiva que tenemos en Chile, que ronda el 20%, con la cobertura que hay en otros países que son similares y de acá de América Latina, por ejemplo Uruguay, que tiene alrededor del 90%,
nos damos cuenta de la magnitud de este problema. Los cuales conviven al mismo tiempo e interactúan ¿con qué? Con los hogares, ¿ya? O sea, detrás de esto hay trabajadores, trabajadoras, estudiantes, como he ido viendo, hay pensionados, pensionistas, personas que reciben lo que paga la AFP, tenemos mujeres que trabajan informales, hombres que trabajan informales, cuenta propia, etcétera. Entonces, todo eso decanta en otra unidad de análisis que para nosotros es relevante, que es donde aterrizamos esta discusión, que es el hogar, ¿ya? Hogares que viven del trabajo. Y viven del trabajo entendido en su sentido ampliado, ya entendido de que tanto el trabajo remunerado como el no remunerado forman parte de dimensiones del trabajo, que muchas veces lo que se entiende como trabajo productivo, diferenciado del trabajo reproductivo, por ejemplo, como que uno fuera un trabajo más importante que otro, en realidad no es tal cosa, porque si hoy día lo pensamos, probablemente si le queremos colocar apellido a esta crisis en lugar de crisis estructural, probablemente un apellido mucho más original, pero al mismo tiempo no, pero que sean menos popular de los que conocemos, es pensar que esta es una crisis de reproducción, ¿ya? De la reproducción de los hogares como tales. Si empezamos a mirar, empezamos a indagar profundamente en lo que está significando, lo que ya han significado los años anteriores de esta crisis, lo que está significando ahora y lo que esto podría o no dejar, claramente ahí es donde hay que hacer el énfasis en el hogar. Y para ir cerrando, algunos datos concretos que nos ayudan siempre a visualizar todos estos conceptos, teorías y también análisis, que para nosotros se expresan bastante claramente cuando hablamos de la idea de la crisis previsional, con un concepto cercano a nivel local, ¿verdad? Y que viene a evidenciar este problema que hoy día vive una gran cantidad de personas. Imagínense, el 50% de quienes recibieron su primera pensión autofinanciada de vejez en enero del 2021 recibió un monto menor a 81.800 pesos, ¿ya? 81.839. Eso es equivalente a un 25% del salario mínimo actual, que también es súper poco, son 326.500 pesos, ¿ya? Eso, si pensamos para qué alcanza incluso ese salario mínimo actual, alcanzaría para un kilo pan diario, el arriendo de una habitación, y de volver al trabajo, el pago de leyes sociales, los descuentos que se hacen, FONASA, AFP, etcétera, y se acabó el salario mínimo, ¿ya? Entonces ahí vamos entendiendo este circuito de la desposesión y el endeudamiento, ¿verdad? Vamos entendiendo cómo es que en Chile hay una cantidad tan alta de personas que tienen deuda morosa. Estamos hablando de 4.352.102 personas con deuda morosa, es decir, que tienen un atraso de 1 o más meses en el pago de sus compromisos de deuda. Y acá lo interesante es que a contratuerca de lo que generalmente ocurre en otros países, que muchas de estas deudas son bancarias, ¿verdad? Porque las personas, ya sea con microcrédito o crédito, financian la compra de bienes que muchas veces pueden ser tanto un vehículo, la compra de una casa o un terreno, etcétera, u otros activos para un negocio, etcétera. Pero acá un gran porcentaje de esta deuda morosa, el 42% es con el retail, ¿ya? También hay banca ahí, pero esa otra banca, la Falabella, horrible, está acá. Pero esta deuda con el retail esencialmente la vamos a ir entendiendo como esa deuda de subsistencia, es decir, las personas que están comprando en el supermercado a crédito, que están comprando la ropa, que están comprando otros bienes domésticos, ¿verdad? Y lo están haciendo a crédito y no lo están pudiendo pagar, ¿ya? Y aquí lo tratamos de enlazar con datos reales que tienen que ver con los bajos salarios, con las bajas pensiones, en este caso también pensar de que la mediana salarial, según la encuesta suplementaria de ingresos, llega apenas a los 401.000 pesos, ¿ya? Y por otro lado, si comparamos ese mismo sueldo mínimo que veíamos antes de 326.500, con la línea de la pobreza de un hogar de 4 personas, que actualmente son 465.318 pesos. Ya esta línea de la pobreza varía según el número de integrantes del hogar y varía también mes a mes, se actualiza. Entonces, lo que tenemos es que nos falta, ¿ya? Dinero
porque este monto bruto, primero, de salario mínimo, no me alcanza para cubrir la línea de la pobreza. Entonces lo que necesito es pensar cuál es el monto bruto que me alcanza para que, por lo menos con mis ingresos líquidos, pueda cubrir la línea de la pobreza, y ese resultado es 573.193. Es decir, si quisiésemos como sociedad establecer que al menos establecer un sentido para el salario mínimo, que hoy día no lo tiene. O sea, hoy día el salario mínimo es como un valor que se actualiza según el guarismo que logre negociar el gobierno de turno, ¿ya? Con el Congreso, ni siquiera, y que es el interés del empresariado, ni siquiera podemos decir que realmente las negociaciones de la CUT ahí fluyen demasiado. Entonces, como no tiene sentido el salario mínimo, si pensáramos darle por lo menos una asociación con el hogar promedio en Chile, que es un hogar de 4 personas, y pensásemos que quizás una situación ideal sería de que en ese hogar de 4 integrantes, al menos con que uno trabaje y reciba el salario que socialmente se establece como salario mínimo, baste para que ese hogar no sea pobre, es decir, que baste el trabajo para que un hogar promedio no sea pobre, lo cual redundantemente va a bastar para hogares de menos integrantes, obviamente, ¿ya? Y en este caso no así de más, pero dado de que es la cifra media, el promedio es una orientación. Entonces, para que se logre ese objetivo, necesitaríamos un salario mínimo de 573.193, para que así el resultado líquido logre llegar a la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas, y una sola persona trabajando en ese hogar pueda sacar a ese hogar de la pobreza. Ni siquiera estamos hablando de bienestar, no estamos hablando de la situación óptima, no estamos hablando de un ideal para quedar en el piso, porque estamos en el subterráneo. Entonces, para llegar al piso, en este contexto de crisis, desde antes de lo que estamos viviendo este año, ya veníamos con esta situación de desequilibrio. Entonces, para acercarnos, la distancia, como ustedes ven, es bastante, para acercarnos a esta idea de que por lo menos un ingreso baste. Porque acá no se trata de decir, ah, pero si el hombre trabaja y la mujer trabaja, o si el hombre trabaja y un hijo trabaja, pero no se trata de que, ah, hoy en los hogares las personas ya no trabaja solo una persona porque le gusta trabajar a otro. A veces cuando se plantea si es el hombre el que trabaja, que la mujer quiere independencia económica y que por eso tiene que salir a trabajar y que por eso le gusta hacerlo. Bueno, hay distintas formas de abordar si ese es el tema. O sea, si se trata de independencia económica, entonces hablemos de una renta universal, para que las mujeres realmente tengan independencia económica y no tengan que salarizarse, ¿verdad? Y que reciban una renta y que mediante eso por lo menos pueda existir ese concepto y no sea al final la venta de la fuerza de trabajo al bajo precio que se está pagando hoy en día. Bueno, estoy ya un poquito pasado del tiempo que le había dicho a los moderadores, así que voy a ir cerrando con otro ejemplo práctico de esta cuestión así a nivel mundial y por qué es importante mirarla en términos sistémicos y es tan difícil de salir de eso, porque hoy, por ejemplo, nuestras AFP están controladas en su mayoría por compañías de seguros de otros países, principalmente compañías de seguros estadounidenses. El 49% de las personas afiliadas al sistema AFP están afiliadas a alguna de estas tres AFPs, que son Habitat, Provida y Cuprum, que son controladas por compañías de seguro de Estados Unidos, como les decía. Y en total estas tres administran el 71,5% de los activos del fondo de pensiones, que no es poco, son más de 200.000 millones de dólares que están bordeando el 77%, son equivalentes al 77% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos ahora? ¿Qué pasa con estas compañías que en el fondo dependen de grandes capitales? ¿Qué pasaría en situaciones en donde, por ejemplo, se aprobara el TPP y luego quisiésemos reformar este sistema privado de pensiones y quisiésemos tener un sistema público, solidario, intergeneracional, de aporte tripartito, que garantizara y pagara pensiones suficientes? Y estas compañías de seguro estuviesen en contra de eso, ¿verdad? Entonces, podrían llevar esto a tribunales internacionales, en Argentina lo están haciendo, a propósito de lo que pasó allá con la FAP. Eh, entonces, en cierta medida, eso ya se ha visto, ¿verdad? Ya sabemos que eso puede ocurrir. Y de nuestro fondo de pensiones, el 48% está en el extranjero.
Ya eso también es bueno para romper algunos mitos. A veces se dice, oye, pero las AFP son buenas porque invierten en las empresas que dan trabajo. Bueno, de partida las empresas no dan trabajo, ¿verdad? Trabajo no se da. Y segundo, en gran medida, muchas de las inversiones que hacen las AFP son empresas que realmente no son tan productivas y no tienen una gran cantidad de masa de trabajadores asalariados. Muchas de ellas son empresas financieras. Muchos de los activos están o en bancos, o en fondos de inversión. Y otras empresas que destacan son empresas que operan tanto en Chile como en el extranjero y que muchas veces no es demasiado lo que podríamos pensar en términos de el empleo y el aporte que hacen a él, ¿ya? Así que eso como ejemplos concretos y también como una mirada un poco a esta perspectiva, a estas claves que ustedes nos pedían, ¿verdad? Más que decir, y eso también nos agrada, más que decir qué va a pasar o a veces como tratan de hacer una proyectiva muy elevada. Acá la idea era tener claves, ideas de cómo mirar este momento actual desde distintas perspectivas y qué tener en cuenta para actuar. Si se acuerdan la primera lámina, esas tres ideas, al final del embudo lo que derivaban eran acciones. Entonces, ese es un poco también el sentido que les quería transmitir. Y gracias por su atención. Muchas gracias, Recaredo, por tu ponencia. Hemos podido problematizar y cuestionar los impactos de esta crisis en nuestro sistema económico, en nuestra sociedad misma. Y ahora daremos paso a preguntas. Les recuerdo a los asistentes que pueden escribir preguntas que les vayan surgiendo en el chat. Aquí ya tenemos una, que es, ¿por qué razón, con estas estadísticas tan concretas y un estallido social, donde la paz social se ve alterada, el capital financiero no responde a las demandas de la ciudadanía? Bueno, ahí probablemente podemos pensar varias cosas, ¿verdad? La primera no responde todavía. Estamos en un proceso donde probablemente, eh, como les decía, esta idea de que en Chile existe una élite, y es lo que se puede constatar cuando uno mira la historia de nuestro país, ¿verdad? Que hay una élite ultraconservadora que no está dispuesta a ceder ningún espacio de lo que considera un derecho adquirido. O sea, muchas veces cuando podemos escuchar a representantes de la élite, de los poderes económicos, y hablan de la AFP, del sistema tributario, de los impuestos. Parece que estuvieran hablando de sus derechos, es decir, del derecho a que los impuestos sean bajos, el derecho de que su mito organizativo, su idea de cómo funcionan las cosas sea la única y la legítima. Entonces, por eso es probable que las reacciones no aparezcan a pesar de la paz social. Y por otro lado, el Estado chileno es un Estado antipopular eh, eh, que en cierta medida ha estado dejando ver aquello de una manera muy evidente y agresiva. O sea, eh, realmente la preocupación por la paz social probablemente es más intensa cuando se está deteniendo la producción que cuando se puede producir a media máquina con la situación en la que estamos ahora, pero no hay movilizaciones. Entonces, quizás no es un ambiente que esté generando tanta obligación para que estas élites tengan que dar respuesta. Probablemente están esperando que, por un lado, los procesos institucionales, como el proceso constituyente, ¿verdad?, permitan desarrollar una nueva institucionalidad o hacernos pensar que hay un cambio, que se están resolviendo las problemáticas y que con eso, como decía Portales, caiga el peso de la noche, que la institucionalidad política del aparataje estatal y se genere, por un lado, persecución de los sectores más extremos, antisistémicos o populares incluso de la propia clase trabajadora, y se trate de enviar hacia el margen como lo irracional, ¿verdad? Y empiecen a generarse acercamientos entre los sectores conservadores, que no son de la ultraconservadores, y los centristas, ¿ya? O sea, en cierta medida el centro, en lo que hoy podríamos pensar, centro
en términos de estructuras políticas, ¿verdad? No la DC, no me refiero a la DC, sino que la concertación fue centrista, por ejemplo. Me refiero a quienes tratan de hacerte parecer, ¿verdad? De que están en una posición que, en donde rehuyen a los extremos. Es decir, muchas veces lo que se trata, por ejemplo, con un sistema de reparto, es decir, que un extremo, ¿verdad? Y que lo sensato es hablar de cómo cambiar las cuentas individuales. Y el centrismo lo que plantea es pongamos un poquito de solidaridad y mantengamos las cuentas individuales, ¿verdad? Entonces, esa es la acción que hoy día está cumpliendo la ex nueva mayoría, o partidos como la Democracia Cristiana, socialista, etcétera, en el Senado. Entonces, mucho de eso vamos a seguir viendo probablemente, y probablemente también la élite y los poderes económicos confían en que esa fórmula va a seguir dando resultados, porque además la represión no ha cesado. Las compañeras y compañeros presos por protestar todavía están presos, muchos de ellos, algunos por suerte o por el trabajo también que han hecho sus redes de apoyo, han logrado demostrar que no tenían ninguna relación con lo que se les imputaba, pero lamentablemente son los menos. Y por otro lado, las poblaciones o los sectores que pueden servir para el acompañamiento y el cuidado, llámese ollas comunes, por ejemplo, están siendo también perseguidas y perseguidos. Imagínate lo que es para una dirigente o dirigente vecinal que de repente empiece a ver vehículos policiales cotidianamente o que le empiecen a detener constantemente. O sea, es un amedrentamiento del cual la élite sabe hacer uso y lo está haciendo y confía también en que le ayuda a mantener el clima en el que estamos viviendo. Pero también, dado de que hay tanta incertidumbre, como les decíamos, no olvidemos que ese elemento está, porque con eso no podemos dar nada por seguro. Por eso también les señalaba, puede que todavía no hayan reaccionado, puede que en algún momento sí se genere quizás un llamado, ¿verdad?, a hacer una reforma real y profunda en el sistema de pensiones, o se genere una propuesta, ya se ha discutido, se ha planteado esto de la renta básica universal, ¿verdad? Entonces eso demuestra de que ya ahí se está generando un pequeño movimiento, por lo menos en lo discursivo, y que dependiendo de las fuerzas sociales que logren articularse y demostrar que eso les importa, puede que también tome peso concreto. Puedo mirar las otras preguntas mientras ir comentándolas para que no se nos alargue tanto el tiempo. Por ejemplo, Sandra señala, ¿cuánto dura más o menos el tiempo de un movimiento social? Considerando que son difíciles mantenerse en el tiempo. Bueno, eso también es complejo responder como en términos de que no hay un estándar, en mi opinión. Si miramos el movimiento en cierta medida como algo lineal y pensamos que la adhesión social popular masiva a través del movimiento de masas es el movimiento social, probablemente vamos a pensar que cuando esto no ocurre, es decir, cuando hay un movimiento social de masa elevado, el movimiento social como tal no está, ¿verdad? Entonces depende un poco de qué entendemos por movimiento social para también pensar cómo se desarrollan sus ciclos, pero en aspectos más generales y para no entrar en esa discusión, en el fondo, tenemos que tener en cuenta de que así como veíamos en términos de los sistemas vivos históricos, los movimientos sociales forman parte de estos sistemas históricos y por lo tanto también van a tener ciclos que podríamos identificar y que difícilmente podemos asociar a tiempos cronológicos. Recordemos esta idea del tiempo-espacio y recordemos algo que nos aportan desde la escuela de los anales o de los sistemas mundos también, que esta idea de una historia pensante, no netamente una historia de calendario, sino tratar de quizás evaluar cómo el mismo movimiento estudiantil que utilizaba recién para dar algunos ejemplos, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, entre el 2006 y el 2011 no hubo movimiento estudiantil, ¿verdad? Si lo pensamos en términos de las movilizaciones masivas, pero también hay quienes reconstruyen una historia del movimiento estudiantil y toman desde los 90, desde los 80 y hablan del movimiento estudiantil analizando distintos momentos, distintos ciclos, distintas fases de un mismo movimiento que es vinculado gracias a que también existe una forma de trazar la memoria. Es decir, cuando quienes forman parte o hablan
por el movimiento estudiantil reconocen las luchas anteriores, hay una conexión de memoria histórica en el desarrollo de ese movimiento, y ahí entonces podemos comprender que es una cosa que se encuentra articulada y por eso lo difícil de poder señalar si es una cosa que responda netamente a tiempos cronológicos, ¿ya? Probablemente esa es quizás una respuesta que no es tan satisfactoria, pero creo que lo otro ya es todavía más complejo de poder definir y no sé si alguien ha podido aportar con eso a la ciencia en términos de medir esos tiempos para los movimientos sociales. Ya, Ricardo, Eh, vamos a tratar de hacer como esta ronda de preguntas así para ir redondeando ya. A propósito de lo que mencionabas de las ollas comunes, aquí hay una pregunta que es: ¿qué oportunidades tienen las organizaciones populares que se han enfrentado a la pandemia? Entiendo que también se han dado bastantes procesos como de solidaridad popular. También, por otro lado, preguntan que la élite política y económica, si ellas ven esta situación como una crisis, y cómo podría suplir el actual estado subsidiario y la burbuja inmobiliaria enmarcada en este supuesto bienestar económico. Bien, bueno, son preguntas bien gruesas y como les digo, ya que estos son claves para comprender el asunto, voy a tratar de situarme más en eso, porque, por ejemplo, la pregunta del bienestar económico y la burbuja daría como para que nos quedemos un par de horas más, por lo menos. Y bueno, y así también la otra reflexión que hace Rodrigo. Eh, Voy a tratar entonces de sintetizar todas estas cosas en el menor tiempo posible. Primero, en términos de la élite política y económica, probablemente para ellos y ellas sí hay una crisis, ¿ya? Incluso es bastante probable de que esa misma conciencia de lo crítica que es esta situación sea lo que hace que se apeguen todavía con más fuerza a los privilegios que actualmente ostentan, porque saben que es muy probable que esos privilegios puedan perderse o puedan transformarse o que incluso la posición, el estatus que ellos tienen en este momento cambie, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante también, que se vincula con la pregunta que se hacía anteriormente, que uno piensa, bueno, pero ¿cómo si la élite está tan consciente de esta situación, por qué no hace algo para resolverlo? Y eso es porque la historia y la realidad no es tan mecánica como a veces pensamos. Ya no es como que, porque ocurre A, sí o sí, entonces va a ocurrir B. eh, Porque hay una crisis, sí o sí, el capitalismo y la élite va a responder y la va a contener y la va a absorber. Probablemente el elemento de la incertidumbre es tan importante que nos ayuda siempre a recordar de que hoy día muchas cosas están en disputa y que probablemente también eso implica toda esta suerte de inestabilidad para que todos estemos pensando en esta crisis estructural. Respecto de cómo podría suplir el actual subsidiario la burbuja inmobiliaria enmarcada en este supuesto bienestar económico. Eh, bueno, ahí para hablar de burbuja inmobiliaria hay que tener varios antecedentes sobre la mesa. Honestamente, que no hemos podido trabajar en profundidad en esta ocasión, porque no estamos hablando de cosas serias. No olvidemos que una de las últimas crisis financieras globales, la subprime, tuvo que ver con estos aspectos de lo que se entiende como una crisis o una burbuja inmobiliaria. Entonces podríamos decir, ¿hay una burbuja inmobiliaria en Chile o hay una burbuja inmobiliaria? Y la respuesta podría ser no, porque si ustedes ven, curiosamente, las burbujas no se constatan hasta que estallan, ¿verdad? Eso es lo curioso, como que nadie lo advierte, parece que siempre se puede ir más allá, se pueden colocar los precios por sobre lo que probablemente las propias personas pueden pagar, siempre y cuando exista el crédito que les permita financiar aquello. Entonces es bastante difícil pensar si es que ahora estamos en una burbuja, si es que se está anidando una burbuja, o si va a explotar este mes o a fin de año una burbuja. Ya volvemos a la incertidumbre.
Entonces, en cierta medida, lo que sí notamos es que en términos generales están desaparejados los valores, o sea, tanto el precio que se paga por el trabajo, el valor del trabajo, como las ganancias de los grandes grupos y de la élite están muy distanciadas. O sea, ahí hay que, en cierta medida, pensar en cómo generar un acercamiento, ¿verdad? A través de la mejora de los salarios, principalmente, más negociación colectiva, sectorial. Y por otro lado, esto de la vivienda sigue siendo un problema del que nadie se ha hecho cargo. O sea, al final, cuando hablamos de burbuja inmobiliaria, también estamos hablando de una estrategia en términos de la vivienda, en términos de cómo ésta se desarrolla en nuestro país, y que en gran medida ha sido de una forma muy desigual y que ha afectado el bienestar de muchas personas. Entonces, para que la burbuja sea bastante potente, obviamente requeriría en su explosión, que es cuando se constata y cuando le preocupa al mercado financiero, tendría que tener una envergadura bastante amplia, y también haber actores bastante importantes que estén en riesgo. Y ojo ahí, que uno de los actores que está en riesgo son nuestros fondos de pensiones. No olvidemos que hoy día los fondos de pensiones pueden invertir en activos alternativos, ¿ya? Y no olvidemos que la FP Habitat, como veíamos, que es controlada por una compañía de seguros, el otro controlador mayoritario que tiene es la Cámara Chilena de la Construcción, la cual controla una Red Salud y una serie, la Araucana, perdón, los Andes, Caja Los Andes y una serie de otras instituciones. Entonces, imagínense lo que significaría un conflicto en términos de los capitales inmobiliarios. Sería bastante complejo ese asunto. Y si hay oportunidades en el proceso constituyente, claro, la Cámara Chilena de la Construcción truculenta. Hace tiempo no veía esa palabra. Alguien comenta en el chat, terrible de truculenta la Cámara Chilena de la Construcción. Bueno, la hemos visto estos días bastante en las noticias, ¿verdad? Y los hechos, como comentamos, ahí dan cuenta también de sus conexiones e intereses. La otra pregunta que hacía alguien y que mencionaba Daniel, con esta ya es la última, me parece. ¿Hay oportunidades en el proceso constituyente actual para cambiar esta estructura? Al parecer no se ve bien asegurado el proceso y el problema va más allá de la estructura del Estado mismo. Claro, ahí no nos confundamos, ya el proceso constituyente no, cuando hablábamos de estructura, estábamos hablando principalmente de la estructura en el capitalismo entendido dentro del sistema mundial, de la economía mundo. Ya esa estructura, esa en el fondo es la crisis estructural. El Estado-Nación chileno finalmente va a poder sobrevivir, podríamos decir, a esta crisis estructural, tanto como el propio capitalismo, probablemente porque en el proceso de acumulación capitalista donde se construye y se erige la serie de normas, las reglas, la convivencia básica que establecen los Estados-Nación. ¿Cuál es el sentido de los Estados-Nación si no es con el capitalismo hoy día? Y desde sus orígenes. Entonces, no, no es tan fácil pensar en un cambio de ese otro nivel, del nivel del Estado-Nación, en términos de su composición, puesto que depende de un sistema interestatal. Miren ustedes ahí algunos ejemplos de zonas periféricas, es decir, que no son el centro de la economía mundial, no es Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Sino que son países que están en una zona donde están subordinados a lo que se determina en estos centros. Y muchos de los cambios que se intentan hacer en términos de regulaciones o en términos normativos, etcétera, muchas veces terminan en problemas para sus propios países por sus prácticas contrahegemónicas. Tenemos los ejemplos ahí de lo que fue la Unión Soviética, Rusia, que hoy día, después que dejó de ser la Unión Soviética y todos los países que se derivaron y lo que significó en el fondo aquello, y bueno, hasta Cuba también, para que ir más lejos, ¿verdad? En términos de lo que significa este proceso de cambio de la forma del Estado-Nación dentro del sistema interestatal. Al final se genera el aislamiento, la presión, el sometimiento. Chile experimentó eso en las décadas que estaba desarrollando cambios en términos de su estructura y presentó la alianza de clases, se podría pensar, ¿verdad?, entre nuestra élite
y el centro de la economía mundial en términos de que no nos desaparejáramos de esas reglas y ese funcionamiento, y ahí tuvimos la experiencia de este golpe eh, apoyado por toda la agencia estadounidense de inteligencia, ¿ya? Y por financiamiento también, según se ha comprobado con documentación que se ha podido conocer hasta esta fecha. Ahí me quedaría yo, Daniel. Claro, Garedo. Muchas gracias por asistir, por darte el tiempo de exponer, de responder las preguntas. Muchas gracias a quienes asistieron también, quienes están en el Zoom y quienes nos están viendo por la transmisión en YouTube. Nos quedamos entonces con qué hacemos con esta crisis. Yo creo que podemos ver la oportunidad de criticar, de cuestionar todas las fisuras que tiene este modelo tan injusto. Así que nos despedimos, muchas gracias y ojalá vernos